Muy amados hermanos, amigos, les saludamos con afecto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarle a que compartamos una breve lectura de la palabra del Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 9. Mateo, capítulo 9. Leamos los primeros 8 versículos, desde el versículo 1 al 8. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces dice, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Amén al Señor, amén al Señor. Quiero rogarle que me acompañe, quienes puedan, por favor, a compartir un texto paralelo. Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2 es también el evangelista Marcos hace referencia al mismo hecho. El mismo hombre paralítico, pero entrega un par de informaciones que podrían ayudarnos en cuanto a tomar conocimiento, pero también a recibir, ¿no?, como un estímulo, esperamos, en nuestra fe, una fe que, como sabemos, no solo sana, también salva. Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12 dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Nos parece que ese dato es interesante, por eso que leemos también Marcos capítulo 2, verso 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una apertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así?, decían. Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecado sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos,
de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Es interesante, amigos, hermanos, esta experiencia que vive el Señor Jesucristo en el desarrollo de su trabajo ministerial en la tierra, ¿no? Vuelve, dice la Escritura, a Capernaum. Y bueno, empezó a correrse la noticia de que Jesús, de que el maestro de Nazaret estaba allí con ellos. Y se empezó a reunir la gente y claro, cada vez que la gente se acercaba, el Señor lo que hacía era, como dice Mateo capítulo 5, era abrir su boca para enseñarles. Él había venido a predicar, a presentar el evangelio del reino de Dios. Él comenzó en el capítulo 4 de Mateo diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Arrepentíos, convertíos manifiestamente. Muy bien, en esa predicación entonces, lo que ocurre es que dice que estando en una casa el Señor, estando en la casa del Señor, se juntó tanta gente que ni por las puertas era posible acercarse a Él. Y se crea una situación no fácil. Dice que unos hombres, unos amigos, dirá el otro evangelista, unos hombres, dice que trajeron a un paralítico, entre 4 tomaron una camilla, pusieron al paralítico allí y entre 4 lo cargaron para traerlo a Jesús. Uno creería entender, pienso yo, que la idea de ellos, lo que ellos entendían era que, bueno, iban a llegar a una casa donde estaba Jesús, la gente iba a abrir paso. Entonces ellos iban a acercarse, el Señor les iba a ver, iban a depositar al paralítico, seguramente el Señor iba a orar, algo iba a hacer allí. Ellos, sin embargo, traían al paralítico a Jesús porque tenían confianza de que el Señor iba a hacer obra en el hombre enfermo. El problema es que cuando traen a su amigo enfermo, llegan a la casa y a la casa no se podía acceder ni por puertas ni por ventanas. No había forma de entrar, no había forma de acercarse a Jesús. No había forma. Y lo que muestra más adelante es doblemente interesante porque habitualmente nosotros cuando observamos que hay dificultades en nuestro caminar, cuando percibimos que el camino no está limpio, no está despejado, cuando nos damos cuenta de que aparecen las complicaciones, entonces muchas veces lo que hacemos es simplemente buscar un camino alternativo más tranquilo, más fácil, que nos permita avanzar sin dificultades. Estos 4 hombres que traían al enfermo en una camilla se enfrentan a un gran problema, necesitaban ver al Señor, necesitaban estar frente a Él, seguramente querían explicarle al Señor que su amigo estaba enfermo hacía mucho tiempo, que requería ayuda, pero como lo dijimos, llegan a la casa y no hay forma, no hay posibilidad, todo como que todo dificulta, todo es una barrera, todo es un muro de contención que les impide avanzar para lograr el objetivo. Interesante, porque leímos el Evangelio de Marcos capítulo 2, sin despreciar lo de Mateo, claro, pero ¿por qué nos acercamos al milagro a través de Marcos? Porque la Escritura dice aquí en Marcos, en el versículo 4, capítulo 2, verso 4, dice, como no podían acercarse a él a causa de la multitud, mire lo que hicieron. Descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura
bajaron el lecho en que yacía el paralítico. El hecho es muy, muy singular, amigos, hermanos. No sé si lo puede imaginar. Es muy singular. Ellos tienen un objetivo establecido, claro, fijo, determinado. Ellos necesitan que su amigo paralítico desde mucho tiempo se enfrentara a Jesús. Necesitaban que Jesús lo viera. Tenían testimonio de cómo el Señor amaba a los hombres, especialmente a aquellos que estaban en debilidad. Necesitaban poner al enfermo delante de Jesús. La dificultad era mayor. Era mayor. Sin embargo, los hombres, estos 4 varones que llevaban a su amigo enfermo ante Jesús, cuando ven que todo es difícil, cuando ven que todo se complican, en vez de retroceder con la cara larga, en vez de reclamar, en vez de decir, tuvimos mala suerte, nos volvemos a casa del enfermo, dice que ellos tomaron providencias, recorrieron el lugar, cogieron algunos elementos de ayuda, de apoyo, subieron sobre el techo de la casa con el paralítico. Y dice que provocaron una abertura en el techo, movieron lo que había que mover. Algo se rompió, algunas cosas seguramente quedarían después inutilizadas. Creo entender que estos 4 hombres en algún minuto dijeron, aquí vamos después a tener que responder por algunas cosas. Sin embargo, ellos entendían que lo primero, que lo más importante era que su amigo estuviera delante de Jesús. Que el enfermo viera a Jesús, conociera a Jesús, que Jesús tratara con el enfermo. Eso era el objetivo. Que después habrá que volver para reparar la casa. Que después habrá que traer algunos elementos para reponer lo que se rompió. Que después habrá que pedir ofrecer muchas excusas al dueño de la casa. Todo aquello era, no hay duda, importante, pero era absolutamente secundario. El objetivo 1 era que el enfermo viera a Jesús, conociera a Jesús y que Jesús se manifestara en amor sobre él. La Escritura dice que cuando el Señor ve, Él está predicando, está enseñando. Seguramente observó cuando se empezó a producir el movimiento arriba del techo. Seguramente el Señor observó cuando empezaba a caer el polvo, ¿no? Todo aquello ocurre delante del Señor mientras Él predicaba. Lo interesante es cuando estos 4 hombres bajaron al enfermo y lo pusieron delante del Señor. Es hermoso porque si usted lo puede compartir conmigo, en el versículo 5, la primera frase dice, al ver Jesús, la fe de ellos. Mire, en ese ellos, no sé, aquí no es excluyente absolutamente, pero dice, al ver Jesús, la fe de ellos, claramente hace referencia primero a los 4 amigos. Seguramente el paralítico también tenía fe, es muy probable. Seguramente lo conversaron antes, seguramente él también dijo, llévenme a Jesús. A lo mejor él dijo, mira, aquí hay una posibilidad. Todo eso no está dicho, no vamos a especular en ello. A lo que sí nos vamos a remitir a lo que está escrito. Al ver Jesús, la fe de ellos. ¿De quiénes ellos? Estos 4 hombres que se enfrentaron a dificultades. Estos 4 hombres que requerían que alguien ayudara, bendijera a su amigo. Estos 4 hombres que se propusieron sacar adelante una tarea. Estos 4 hombres que
dijeron, no nos vamos hasta que el Señor provoque un milagro en medio de nosotros. Al ver Jesús, la fe de ellos, dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Quiero decir, amigos, hermanos, que trabajar en fe no es una cosa fácil. Trabajar en fe no es una cuestión que todo el mundo entienda, no es una cuestión que todo el mundo apoye, no es una cuestión en la que si alguien tiene fe todos aplauden. No. No en estos días tampoco, amigos, hermanos. No lo fue en el tiempo de Jesucristo. Mire, dice que habían algunos hombres religiosos, algunos fariseos, algunos escribas, y ellos empezaron a hacer comentarios, empezaron a levantar un murmullo, porque el Señor le había dicho: hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces yo decía, este hombre blasfema, ¿cómo se le ocurre? Solo Dios perdona pecado. ¿Cómo Él puede hacerlo? Bueno, claramente ellos no sabían, no entendían o se negaban a aceptar una palabra que luego el apóstol Pablo va a escribir en la carta a los Filipenses en el capítulo 2, cuando dice respecto de Cristo Jesús, el cual dice, Filipenses 2:6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que para desarrollar su trabajo se despojó a sí mismo. Pero el testimonio es que, siendo en forma de Dios y siendo igual a Dios, como le diría Felipe, capítulo 14 de Juan, cuando él le dice, Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre. Y el Señor le responde, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe. ¿Cómo no me has conocido? ¿O no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Claramente, Jesucristo, venido en carne, venido como hombre, habiendo tomado forma de siervo, siendo semejante a los hombres, pero Él nunca dejó de ser Dios. Él fue ese Dios que dejó el trono, dejó la gloria, dejó momentáneamente, el lugar de permanente adoración de ángeles y arcángeles para manifestarse a nosotros, a los hombres. La Escritura va a decir en San Juan capítulo 1, verso 18, va a decir, a Dios nadie le dio jamás, pero dice, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Era necesario que Dios fuera conocido en medio de los hombres. Era necesario que Dios se manifestara. Eso es lo que hace Cristo el Señor. Sí, pero es un Cristo que es Dios. Es un Cristo que tiene toda la gracia, toda la gloria, todas las características de Dios, porque Él es Dios. Yo y el Padre uno somos. Pablo escribía a los Colosenses en el capítulo 2 para decir que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por tanto, ¿podía o no podía el Señor Jesucristo decir al paralítico enfermo, hijo, tus pecados te son perdonados? Bueno, cada vez que hay una manifestación de fe, esa fe va a ser afectada, amigos. Siempre alguien se levantará, siempre habrá una acción, siempre habrá una palabra, siempre alguien tendrá un planteamiento negativo, siempre alguien que no cree se va a levantar para decir que lo que usted hace o el otro hace no está bien, que deben cuidarse, de que hay que ser prudente, de que no hay que ser fanático, de que por qué tanto extremo, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decirle que la Escritura dice, Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice el Espíritu allí, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesucristo ante el comentario sin
sin sentido, ante ese comentario sin fe claramente, ante la actitud de estos hombres sin ningún entendimiento, sin ningún acercamiento a tomarlo de Dios a través de Cristo, el bendito Hijo. ¿Qué es lo que hace el Señor? Dice, bueno, ¿qué es más fácil decir? O sea, si estamos frente a Dios, un Dios manifestado en carne, para Dios, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. ¿Qué diferencia hay si la palabra de Dios siempre es vida? Si la palabra de Dios siempre es espíritu y vida. Si la palabra de Dios es lo que sostiene, lo que sustenta. Hebreos, ¿no? Capítulo 1, verso 3, es lo que sustenta todas las cosas. Si por la palabra de Dios finalmente está manifestada la vida misma de Dios. Amigos, hermanos, desconozco cuál es su situación, porque la Escritura dice que acto seguido el Señor le dice al paralítico, ya decía, hijito, ya levántese, tome su lecho y váyase a la casa. Y el hombre obedeció, tomó el lecho, se fue caminando. Aleluya, el Señor había hecho un gran milagro. Pero ¿cuál es la enseñanza que tenemos? Primero, puedes conseguir mucho de Dios. Puedes recibir todo su amor. Puedes recibir su gran misericordia, porque claramente Dios te ama como nos ama a nosotros. Te ama el Señor. Tú puedes alcanzar, tú puedes llegar a el Señor. Tú puedes estirar tu mano para que Él te coja de la mano y te lleve adelante. Él puede levantarse, como dirá el Salmo 40. Tú puedes venir, el Señor está dispuesto a Él acercarse a ti, estirar su mano y sacarte, dice el Salmo 40, del pozo de la desesperación. Puedes hacerlo, solo tienes que creer. Y no importa lo que el entorno diga, no importa lo que el sistema diga, no importa lo que enseñen en centros, lamentablemente en este tiempo, en centros de enseñanza. Hay una palabra que es superior, es la palabra de Dios. Es la palabra que da vida a todas las cosas. Es la palabra que pone orden en todas las cosas. Es la palabra que al mundo no le agrada, porque lamentablemente el mundo que está en desorden y en camino de destrucción no quiere escuchar la palabra de vida, que es la palabra de Dios. Amigo, acércate al Señor, aunque para otros sea ridículo, aunque para otros sea una locura, aunque para otros sea fanatismo, acércate al Señor. Si necesitas, si te das cuenta que tu vida no es una vida de paz, de gozo, de bendición, acércate al Señor. Él te está esperando. Él sabe que vas a venir. Él sabe que lo necesitas. No hay ninguna duda que el Señor percibió cuando estos hombres empezaron a trabajar arriba del techo. El Señor ya sabía, Él conocía de la fe que había en ellos. Y Él lo que hizo fue esperarles hasta que manifestó su poder en el enfermo. El Señor te conoce, por eso es que el Señor te está llamando. Él te espera. ¿Por qué tendrías que perder la oportunidad y la bendición de conocer al Señor, de que el Señor trate contigo y haga de ti un hombre y una mujer nuevos? Ven al Señor, Él te está esperando. Nosotros, como tus hermanos, también te esperamos. Que Dios, el Señor, te bendiga.